¿Qué es la receta electrónica? Bien, excelente pregunta en este contexto. Ya a pocos días de que entre en vigencia la reglamentación de la ley de receta electrónica, vamos a hacer un poquito de historia. La receta electrónica ya existe desde hace más de una década, por ejemplo en PAMI. Es muy común, hoy por hoy prácticamente todas las recetas de PAMI tienen esta modalidad electrónica. Hay que hacer una distinción importante también, que es entre receta electrónica y receta digital, que la distingue a una de la otra. La firma, justamente, la receta electrónica tiene una firma electrónica, la receta digital tiene una firma digital. La firma digital hay una entidad que certifica esa firma, ¿no es cierto? Y es equivalente a la firma manuscrita. Estos son conceptos, el de firma digital y firma electrónica, que no son exclusivos de la receta, o sea, hacen a la vida cotidiana y hay una ley propia para firma digital y firma electrónica, ¿no es cierto? Ya se venía utilizando en PAMI, como les contaba, se trabajó durante un periodo importante en el año 2020, en el año 2020, después de un arduo trabajo en ambas cámaras, salió la ley de receta electrónica, receta digital y telemedicina. Se aprobó en ambas cámaras en el mes de julio. Pandemia, Claro. pandemia había empezado en marzo, ¿no es cierto? Luego de un par de años se reglamentó, si mal no recuerdo, fue en marzo 2023. La primera reglamentación donde se hablaba de cómo iba a ser la implementación gradual, la coexistencia de las tres modalidades de receta, manuscrita, electrónica y digital. Y finalmente esta última reglamentación que lo que hace es dar de baja la receta manuscrita, Claro. ¿no es cierto? Bien, primero, ¿cómo se materializa esto? Es decir, ¿cómo se lleva adelante? ¿Y qué beneficios trae, más allá de que sea un hecho que claramente es más moderno y más ayornado de estos tiempos? Bien, aclaremos el cierre. Se da de baja la receta manuscrita, pero ahora se prorrogó la existencia y, a ver, opinión personal, no creo que la receta manuscrita vaya a desaparecer. Van a convivir por lo menos un tiempo. No sé hasta cuándo, pero sí, la receta electrónica se va a imponer porque naturalmente lo viene haciendo. Es algo que es cada vez más útil, responde a un montón de necesidades que existían y que no solucionaba la manuscrita. Y ahí te paso a responder la pregunta tuya, ¿qué ventajas tiene? Innumerables ventajas. A partir del momento en que no se requiere la destreza de la persona para la interpretación de la receta. Queramos o no, uno de los principales problemas que había era la interpretación de la receta. A veces ocurrían errores de lectura que llevaban a una mala dispensación, con las consecuencias que eso puede tener. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso desaparece, naturalmente. Cambia lo que es el paradigma de la prescripción, porque la auditoría se puede realizar desde el momento de la prescripción. Normalmente la auditoría se realiza a posteriori de la dispensación. Es decir, tenemos un médico que prescribe a un paciente un medicamento que es dispensado en la farmacia y que finalmente el financiador, la obra social o la prepaga se encuentran con ese consumo. Al momento de la validación, cuando es online, o al final del camino. No, ahora ya lo conocen desde el momento de la prescripción. Entonces, es muy útil para controlar el consumo de medicamentos, la prescripción de que sean medicamentos que el paciente realmente necesite, que corresponda con las patologías que tienen, que un paciente diabético, por ejemplo, que medicamentos para diabéticos no se pueden recetar a cualquier paciente, permite detectar interacciones, se puede avanzar muchísimo, es la base para un nuevo desarrollo que va a permitir superar un montón de problemas que no tenían solución desde la manuscrita, ¿no? Esta pregunta apunta al farmacéutico y al paciente. ¿Cómo llega esa receta a la farmacia? ¿Cómo el paciente, antes llevaba al paciente la receta manuscrita, se la entregaba o se la entrega, ¿no? Porque van a convivir y por algún tiempo, al farmacéutico se interpretaba esa receta manuscrita y se expendía. Ahora, ¿cómo el farmacéutico recibe esa información? Actualmente ya existen
ya lo llevan de diferentes maneras. Volvamos al PAMI, que es un ejemplo, es un muy buen ejemplo, funciona muy bien, fue un adaptado, un early adopter, como se llama, temprano de esta tecnología, y desarrollador de la tecnología también. Hoy por hoy el paciente de PAMI puede ir va muchas veces con la receta en papel, que es innecesaria, porque el paciente de PAMI con su número de afiliado y su DNI se lo brinda a la persona que lo atiende en el mostrador de la farmacia, y desde los sistemas de gestión se hace la consulta donde devuelve todas las recetas que ese paciente tiene disponible. Ventaja de la receta electrónica: cuando uno selecciona una receta, va al estante y escanea el producto, y el producto escaneado no se corresponde con el prescripto, sale un aviso. Al salir un aviso, ya no te permite, es una barrera que te dificulta cometer el error, ¿entendés? Entonces, otra ventaja más. Entonces, el paciente, ¿qué tiene que hacer? Solamente con sus datos se eleva la consulta al sistema, en este caso de PAMI, que trae las recetas disponibles. Con las otras plataformas pasa más o menos lo mismo. No hace falta que el paciente lleve más que, en algunos casos, un código QR, que tiene que ver, no vamos a entrar en detalle, el código QR es esencial para cuando uno habla de receta digital, tiene que garantizar no solamente la firma, sino la integridad, de que no sea solo una parte de la receta, sino que sea toda la receta lo que uno está viendo, ¿no es cierto? Entonces, sin entrar a fondo en eso, el paciente no necesita ni siquiera un dispositivo digital. El paciente de PAMI no va con un dispositivo digital, no lo necesitaría. Y ahora, ¿qué desafíos? Esto genera nuevos desafíos, receta digital. El médico se encuentra ante una problemática, que es que cada obra social o prepaga generalmente tiene su prescriptor propio, su herramienta de prescripción propia. Ya estaba previsto en la reglamentación original que haya luego una interoperabilidad, ¿no es cierto?, entre estos, que desde una herramienta universal, llamémosle, o de cualquier herramienta privada que decida ofrecer el servicio, se pueda prescribir. Imagínate que vos vas a un hospital, ¿no es cierto?, un hospital público. En mi provincia, por ejemplo, es muy frecuente, es muy bueno el servicio de los hospitales públicos. Es frecuente que uno vaya y que le consulten qué obra social tiene y generen la receta. No puede tener el médico en el hospital una app en el teléfono para cada obra social. Lo que sea el vademecum, digamos. No. La herramienta que le permita generar la prescripción. Bien. Entonces, esa receta digital que va a la nube, que genera un código QR, la tiene que generar desde una aplicación en especial. ¿Entendés? Entonces, lógicamente luego, lo que vos decís, utiliza esa aplicación que restringe al afiliado, restringe los productos que puede prescribir según el afiliado, según la prestación, el plan que tenga, el convenio, etc. Pero bueno, son desafíos nuevos, es una tecnología que está funcionando, están dando, va a seguir avanzando. Un empujón más la nueva reglamentación, pero se iba a dar, el cambio se venía dando, y va a continuar porque es una mejora para todos. Por último, para el jubilado, cuando recibe esa prescripción médica, como se sube a la nube, digamos, la información, puede ir a cualquier farmacia, obviamente habilitada para PAMI. No es que tiene que ir a una farmacia específica que el médico le marca, no. A cualquier farmacia, y esa farmacia obviamente puede hacerlo de una manera más eficiente, acceder a la receta desde su sistema de gestión, que es lo óptimo, pero si no, desde la página web de PAMI, cada farmacia tiene su login, su logueo, ingresa a la página y ahí, al poner estos dos datos del afiliado, número de afiliado y número de documento, accede a todas las prescripciones disponibles para esa fecha. A ver, tengamos en cuenta que en PAMI los pacientes son crónicos, reiteran los medicamentos. Una historia clínica de medicamentos. Eso es otra historia. Bueno, no tenemos acceso al histórico, pero digo, el paciente va una sola vez, suponete, y le generan las recetas trimestrales de medicamentos crónicos. Bueno, entonces uno puede ver solo las disponibles. No todo el historial. Sí. Bueno, el historial, puedes consultar el historial de tu farmacia. Pero lo que es la historia clínica de un paciente, el consumo de medicamentos de un paciente, toda esa información sensible, la cual está bajo el ámbito de la ley de habeas data, que tiene un resguardo y no tiene que ser libre de disponibilidad. Hay otra, es todo un tema, el
el de la historia clínica digital. Y una salvedad importante, porque hablamos en términos generales de receta electrónica, receta digital, y cada provincia, la República Argentina federal, cada provincia tiene autonomía en lo que es salud. Entonces, cada provincia tiene que adherir a su modo, dentro de sus capacidades, para ver cómo va a resolver esta cuestión, con sus tiempos, con sus recursos, ¿no? Claro, muchas gracias. ¿Sí? No, no hay por qué.